Super Crack Estrella presenta Festival de la Bestia del año 1561. Fenómeno celeste en Nuremberg de 1561. Llevaba mucho tiempo sin hablar del Festival de la Bestia. En esta ocasión hablaremos del Festival de la Bestia celebrado en el año 1561. Es un hecho que en cada Festival de la Bestia ocurren eventos sensacionales y únicos como este fenómeno celeste en Nuremberg de 1561. Tú mismo puedes comprobarlo sacando cuando se celebraron todos los festivales de la bestia, ya que sabemos que el último festival se celebró en Noruega en el año 2009. Sabemos que el Festival de la Bestia se celebra cada 28 años y dura un año de duración. Lo único que tienes que hacer es restar 28 al año 2009, y sacarás todos los festivales de la bestia y comprobar cómo efectivamente ocurrieron cosas inexplicables. En una octavilla elaborada en madera en 1566 por el artista Hans Glasser se describe un evento acaecido en Nuremberg 5 años antes, en el momento de la salida del sol, el 14 de abril de 1561. Dicha representación se conserva en la colección wickiana de la Biblioteca Central de Zúrich. Esta octavilla procede de Nuremberg y cuenta la nueva de una muy horripilante aparición en el momento de la salida del sol, el 14 de abril de 1561. Fue vista por muchas personas, varones y mujeres. Eran esferas de color rojo sangre, azulado y negro, o discos anulares, cerca del sol, 3 por ejemplo en fila, a veces 4 en cuadrado, y también algunas solas, y también se han visto entre esas esferas algunas cruces de color sangre. Había también 2 grandes tubos o 3 en cuales pequeños y grandes tubos estaban de a 3, también de a 4 y más esferas. Y todos ellos comenzaron a pelearse entre sí. El fenómeno duró aproximadamente una hora. Luego todo ello, como ofuscado por el sol cayó a la tierra desde el cielo como si todo ardiera y con gran vapor desapareció poco a poco sobre la tierra. También se vio, bajo las esferas, una figura alargada, igual que una gran lanza negra. Naturalmente, esta visión se entendió como advertencia divina. En esta colección también se incluye una ilustración sobre un fenómeno celeste acaecido en Basilea en 1566. Estas esferas son parecidas a los misteriosos drones aparecidos en el 2024, su color negro me hacen pensar que están hechas de líquido negro llamado Black Goo. ¿Existe un líquido negro capaz de acabar con toda forma de vida? ¿Es cierto que el llamado Black Goo fue diseñado hace miles de años por una raza extraterrestre hostil? Este Black Goo estaría detrás del muro de la Antártida. Durante el Festival de la Bestia se realizan rituales satánicos que abren puertas hacia el antimundo. El último día del Festival de la Bestia se presenta el mismísimo diablo. Seguramente esto ocurre el 9 de diciembre. Al amanecer, del 14 de abril de 1561, sucedió algo muy extraño en los cielos de Nuremberg. Los vecinos de esta ciudad alemana contemplaron asustados una suerte de batalla aérea. Sobre sus cabezas se estaba desatando una danza errática de orbes, cruces, cilindros y la aparición de un gran y misterioso objeto negro con forma de flecha. El artista local Hans Glasser produjo, incluso, lo que parece un aterrizaje forzoso en los límites de la ciudad. Debió de ser tal el impacto que dejó el fenómeno que inmortalizó la escena junto a una descripción detallada de lo que aconteció aquel día. Reza así. En la mañana del 14 de abril de 1561, al amanecer, entre las 4 y las 5 de la mañana, se produjo una terrible aparición en el sol, que luego fue vista en Nuremberg, en la ciudad, ante las puertas y en el campo, por muchos hombres y mujeres. Al principio aparecieron en medio del sol 2 arcos de medio punto de color rojo sangre, como la luna en su último cuarto. Y en el sol, arriba y abajo y a ambos lados, el color era sangre, había una bola redonda de color ferroso en parte opaco y en parte negro. Asimismo, a ambos lados y en forma de toro alrededor del sol, había bolas de color rojo sangre y otras bolas en gran número, unas 3 en fila y 4 en cuadrado, también algunas solas. Entre estos globos se veían algunas cruces de color rojo sangre, entre las cuales había franjas de color rojo sangre, volviéndose más gruesas hacia atrás y maleables por delante como varillas de carrizó, que estaban entremezcladas, entre ellas 2 grandes varillas, una a la derecha, la otra a la izquierda, y dentro de las varillas pequeñas y grandes había 3, también 4 y más globos. Todos comenzaron a pelear entre sí, de modo que los globos que estaban primero en el sol volaron hacia los que estaban a ambos lados, luego los globos que estaban fuera del sol, en las barras pequeñas y grandes, volaron hacia el sol. Además, los globos volaron entre sí y lucharon vehementemente entre sí durante más de una hora.
y cuando el conflicto dentro y fuera del Sol fue más intenso, se fatigaron a tal punto que todos, como se dijo anteriormente, cayeron del Sol sobre la Tierra como si todos ardieran y luego se consumieron. Sobre la Tierra con un inmenso humo. Después de todo esto se avistó algo como una lanza negra, muy larga y gruesa. El eje apuntaba hacia el este, la punta apuntaba hacia el oeste. Cualquiera que sea el significado de tales señales, solo Dios lo sabe. Aunque hemos visto, poco después de otro, muchos tipos de señales en el cielo, que nos envía el Dios Todopoderoso para llevarnos al arrepentimiento, lamentablemente todavía somos tan ingratos que despreciamos señales y milagros tan elevados de Dios. Hablamos de ellos con burla y los tiramos al viento, para que Dios nos envíe un castigo espantoso por nuestra ingratitud. Después de todo, los temerosos de Dios no descartarán en modo alguno estos signos, sino que los tomarán en serio como una advertencia de su Padre misericordioso que está en el cielo, enmendarán sus vidas y rogarán fielmente a Dios que pueda apartar su ira, incluida la del bien. Merecido castigo, sobre nosotros, para que temporalmente aquí y perpetuamente allá, vivamos como sus hijos. Para ello, que Dios nos conceda su ayuda, amén. Interpretado como un designio de Dios en la época, el fenómeno tiene hoy una connotación distinta. La ciudad alemana de Nuremberg despertó la mañana del 4 de abril de 1561 con espectáculo de ruidos atronadores y luces de varios colores en el cielo. El fenómeno fue producido por unas esferas y estructuras de grandes dimensiones en forma de cilindro que empezaron a disparar bolas de fuego entre sí, cayendo envueltos en llamas a tierra. La crónica fue registrada y en nuestros días expuesta en el Museo de Zúrich. Pero este incidente se repitió en Basilea 5 años después, repitiendo nuevamente el caso, siendo registrado. ¿Estamos ante una batalla antigua de ovnis en el cielo? Está claro que el año 1561 fue extraño en todos los sentidos, cuenta de Luis Moreno Nieto, como narró el cronista toledano Sebastián de Orozco. La nevada acaecida en el invierno de 1561 en esta ciudad de Toledo cayó una muy grande nieve que muchos de los vivos no se acordaban haber visto otra tal, viernes en la noche 1 de febrero y sábado siguiente todo el día, de 1561, cuya causa aquel invierno, estando aquí la corte de su majestad, y por estar las calles tan sucias hubo tantos y tan malditos lodos cuales nunca en Toledo se vieron, tanto que los cortesanos, así por esto como por la grande apretura y carestías de los mantenimientos, y malas voluntades que veían en los toledanos, estaban muy descontentos en esta ciudad, y deseaban irse de ella a otra parte, por manera que los unos y los otros deseaban ver mudanza de corte, y yo más que todos que extrañamente deseaba su ida. La historia de la Plaza Mayor se remonta al siglo XVI, hoy en día calle Toledo y calle Atocha, a las afueras de la villa se celebraba el mercado principal de la villa y era conocida como Plaza del Arrabal. En esta época se construyó una casa porticada que regulaba el comercio en la plaza. En 1561, Felipe II trasladó la corte a Madrid y encargó la remodelación de la plaza a Juan de Herrera. Todas las casas de las manzanas aledañas fueron derribadas para la construcción de la plaza. Las leyendas sobre fantasmas comenzaron a aparecer: espectros paseando por la noche sin ningún pudor, extraños lamentos nocturnos, cambios de temperatura y percepción de malos olores. No son pocos los grupos de curiosos y amantes de lo oculto que organizan recorridos por la zona para intentar buscar alguna pista del fantasma. El 19 de agosto de 1561 María Estuardo volvió a su Escocia natal dispuesta a ejercer el poder que le correspondía, pero carecía de la determinación necesaria para tomar decisiones importantes. Era, eso sí, una reina que cultivaba la poesía en francés y leía a autores clásicos y renacentistas. Ese año del 1561 era un año marcado por la cacería de magos y brujas. También el arte recogió ese clima que se vivió en Europa en una época que fue conocida como el tiempo de las hogueras, de manera especialmente preocupante en tierras escocesas y durante el reinado de Jacobo VI. Macbeth, de William Shakespeare, es el ejemplo más célebre, y está más que reconocida la influencia de demonología en el texto que el dramaturgo estrenó 2 años antes de morir Jacobo VI, 1500-1594. El códex perteneció a los llamados monjes negros. Luego de un tiempo estos monjes cayeron en una crisis financiera, tuvieron que vender el códex a los llamados monjes blancos, y que de ahí cuando comenzaba una guerra el emperador Rodolfo II de Habsburgo tomó como botín el códex y lo llevó a su palacio. De acuerdo a una versión de la leyenda de la Edad Media, el autor del Codex Gigas fue un monje benedictino condenado a ser apedreado vivo por incumplir sus votos del monasterio.
Para que la pena le fuera condonada, el monje propuso crear una obra monumental que honraría al monasterio, un códice que contendría la Biblia y todo el conocimiento del mundo. El tiempo estipulado por el mismo monje fue de una noche. La tarea del monje era sobrehumana, por lo que se cuenta que solicitó la ayuda del mismo Satanás, el cual aceptó crear el libro en una noche, poniendo como condición aparecer su imagen en una de las páginas. Ciertamente, no se trata más que de una leyenda muy posterior a su creación. No obstante, es indudable que fue escrito por un solo hombre. A los festivales de la bestia acuden las élites del mundo y los monjes negros. El códex se utilizó en el Festival de la Bestia del año 1561. Por supuesto también estaba en el Festival de la Bestia del año 1561 la Madre Shipton. En todos los festivales de la bestia se resucita a una persona importante que haya muerto en ese año, suponemos que en ese año fue la Madre Shipton. También acuden a estos festivales de la bestia viajeros del tiempo, por esta razón muchos videntes como la Madre Shipton saben tanto del futuro. La Madre Shipton se caracterizó por escribir sus predicciones en forma de rima, las cuales redactó hasta su muerte en el año 1561. Actualmente la cueva en donde vivió se ha convertido en un gran atractivo turístico, mismo que fue bautizado como la Cueva de la Madre Shipton. Hasta el momento estas son las predicciones más impactantes en las que ha acertado. La invención del telégrafo. Muchos piensan que Shipton profetizó la invención del telégrafo con la siguiente cita: los pensamientos volarán alrededor de la Tierra en un abrir y cerrar de ojos. Qué extraño y, sin embargo, se harán realidad la aparición de los aviones, barcos y la llegada del cine. Esta predicción está contenida en el párrafo: cuando las pinturas parezcan ser vivas y libremente movibles, cuando los barcos como peces naden bajo el mar, cuando los hombres como las aves crucen los cielos, entonces la mitad del mundo bañado en sangre perecerá. ¿Se aproxima una tercera guerra mundial y desastres naturales? Una de las profecías que la Madre Shipton plasmó se cree que está relacionada con la Tercera Guerra Mundial, pues habla sobre un enfrentamiento que tendría su origen en el territorio de Medio Oriente y que se dispersaría hacia todo el mundo, causando un conflicto que afectará a muchos inocentes. La guerra vendrá de donde mora el turco y el pagano que en feroz riña se enfrascarán buscando cómo aniquilar sus vidas. Cuando el norte divida al sur y en las fauces del león el águila anide, entonces el impuesto, la sangre y la guerra vendrá a cada humilde hogar. Asimismo, Shipton predijo que el mundo se verá afectado por fuertes desastres naturales, esto de acuerdo a lo que plasmó en el siguiente pasaje. Cuando el hombre se aproxime al último siglo, 3 montañas que duermen unirán su respiración y lanzarán hielos, llamas y muerte. Los terremotos engullirán ciudades y los mares subirán e inundarán regiones costeras. La leyenda afirma que Ursula Soutale, quien sería conocida en la posteridad como la Madre Shipton, nació en julio de 1488, en pleno reinado del famoso rey Enrique VIII, en una cueva ubicada en la localidad de Knaresborough, Yorkshire, Inglaterra. En calidad de hija ilegítima fue entregada en adopción por su madre biológica a los 2 años y desde muy pequeña comenzó a manifestar los dones psíquicos de la previsión y la profecía. Pero, pese a sus habilidades paranormales y su inteligencia, debido a su condición de mujer, no recibió instrucción como otros famosos videntes contemporáneos de su tiempo, como el célebre Michel de Nostradamus, lo que no le impidió realizar una serie de profecías que se cumplirían indefectiblemente a medida que pasaba el tiempo, como la disolución de la Iglesia Católica en tiempos de Enrique VIII, la caída del cardenal Wolsey, la prematura muerte del hijo de Enrique Eduardo VI, el sangriento reinado de Bloody María I, el ascenso de la reina Isabel en el trono de Inglaterra, la llegada de la terrible plaga a Londres en 1665, la muerte triunfante cabalga a través de Londres, escribió la hermana Shipton en un verso, y el dantesco incendio del año siguiente en la misma ciudad. La derrota de la Armada Española y la llegada al trono inglés de la reina Victoria, entre otros hechos históricos. A los 24 años Ursula Soutale se casó con el carpintero Toby Shipton, del cual tomó su apellido. Sus visiones acerca del porvenir se hicieron realidad con una claridad impactante y permitieron que se convirtiera en la profeta más temida y venerada de la Inglaterra de la dinastía de los Tudor. Se dice que su nombre se mencionaba en susurros, como si su sola mención anunciara los desastres que anunciaban sus temidas profecías. Con el tiempo, Ursula Shipton, en señal de respeto, sería conocida simplemente como la Madre Shipton. Al igual que Michel de Nostradamus, para evitar la persecución por el delito de brujería, la Madre Shipton publicó sus profecías en rima y verso. En 1559 escribió una suerte de poema épico, que contenía sus profecías más famosas.
La vidente fallecería en noviembre de 1561, en Clifton, Yorkshire, poco tiempo antes que Nostradamus. Y el mismo año que se celebró el Festival de la Bestia del año 1661, quizás los dos fueron resucitados y atravesaron el portal hacia otra dimensión. Las profecías de la madre Shipton fueron publicadas en 1641, casi 80 años después de su muerte. 3 siglos más tarde, varios de sus vaticinios llamaron poderosamente la atención de los estudiosos. En estas líneas, por ejemplo, parece que la profetisa parece anticipar el nacimiento de los automóviles y el auge de algunas actuales aplicaciones de Internet como Twitter y Facebook. Los carruajes andarán sin caballos y los accidentes llenarán al mundo de dolor. Los pensamientos volarán alrededor de la Tierra en un abrir y cerrar de ojos. Qué extraño y, sin embargo, se harán realidad. Otro vaticinio de la vidente inglesa parece anticipar el nacimiento del cine, la incorporación de los aviones y los submarinos a la guerra moderna y la temida llegada de la Segunda Guerra Mundial. Cuando pinturas parezcan ser vivas y libremente movibles, cuando los barcos como peces naden bajo el mar, cuando los hombres como las aves crucen los cielos, entonces la mitad del mundo bañado en sangre perecerá. La madre Shipton también anticipó en sus profecías el nuevo rol que jugaría la mujer en el tiempo presente, ya emancipada de su tradicional rol de esposa, madre y dueña de casa, además de referirse al auge de la convivencia entre parejas, el aumento de los divorcios y la disminución de los nacimientos y las cifras demográficas. En esos asombrosos y lejanos días, las mujeres adoptarán el deseo de vestir como hombres, y usarán pantalones y cortarán sus melenas y cabellos. Cabalgarán a horcajadas con la frente de bronce, como lo hacen las brujas en nuestros tiempos, el amor cesará y ya no se casarán, y los pueblos disminuirán al disminuir los bebés. Sin embargo, una de las profecías más aterradoras formuladas por la madre Shipton tienen que ver con el desencadenamiento de la Tercera Guerra Mundial, un conflicto que, supuestamente, estallaría en el Medio Oriente entre unas pocas naciones, y que, debido a la importancia geopolítica de la conflagración, traería aparejada la intervención norteamericana, lo que degeneraría en una guerra de alcances planetarios. Esa profecía dice lo siguiente: la guerra vendrá de donde mora el turco y el pagano que en feroz riña se enfrascarán buscando cómo aniquilar sus vidas. Cuando el norte divida al sur y en las fauces del león el águila anide, entonces el impuesto, la sangre y la guerra vendrá a cada humilde hogar. Como si lo anterior no fuera lo suficientemente terrible, la madre Shipton también habla del azote que sufrirá la humanidad debido a varios desastres naturales. Cuando el hombre se aproxime al último siglo, 3 montañas que duermen unirán su respiración y lanzarán hielos, llamas y muerte. Los terremotos engullirán ciudades y los mares subirán e inundarán regiones costeras. Sin embargo, la profetisa inglesa que nació hace 5 siglos también se refiere a un supuesto contacto de la humanidad con unos extraños visitantes, extraterrestres quizás, contacto que sería la antesala del nacimiento de una nueva forma de conciencia y, en definitiva, de una nueva era para la humanidad. Una serpiente plateada se verá y arrojará hombres de extraño semblante, mezclándose con la nueva tierra. Estos extraños hombres aclararán las mentes del hombre futuro. Estos se mezclarán y mostrarán cómo vivir. Y la edad de oro se iniciará de nuevo. Parece una referencia a los reptilianos. Fenómeno celeste en Basilea de 1566. Drones negros como en el 2024. En una octavilla elaborada en agosto de 1566 por Samuel Coxius, estudioso de las Sagradas Escrituras y de las artes liberales, súbdito de Basilea, es representado un fenómeno acaecido en dicha ciudad el día 7 del mismo mes. Es reseñado en la colección wickiana de la Biblioteca Central de Zúrich. En el momento de la salida del sol se vieron en el aire muchas esferas negras que hacia el sol se desplazaban con gran rapidez y celeridad y también volviéndose unas contra otras, libraban disputa tornándose algunas rojas y fogosas y luego se consumieron y disolvieron. En esta colección también se incluye una ilustración sobre un fenómeno celeste acaecido en Nuremberg en 1561, ovnis. Una batalla aérea en el siglo XVI. En la primavera de 1561 tuvo lugar en Nuremberg, Alemania, un extraño incidente en los cielos. Una batalla aérea de UAVs esféricos. Había una vez un cavernícola llamado Tut que avistó en el cielo un extraño objeto volador y corrió a la piedra más cercana para poner en ella las imágenes de lo que acababa de ver y no alcanzaba a explicar. Unos 10.000 años después, en 2014, un grupo arqueólogos halló en la región tribal de Bastar, en la India, las pinturas rupestres de Tut.
En ellas, según se especuló en el momento, podían verse seres humanoides de gran tamaño y objetos circulares semejantes a los platillos voladores de las películas y máquinas de 3 patas, o trípodes, como los descritos por H.G. Wells en La Guerra de los Mundos. Imágenes de algún modo similares a las de Tut han sido hallados en cuevas y piedras a lo largo del mundo, lo cual, según algunos expertos en ufología, supone la demostración de que los extraterrestres ha estado merodeando entre nosotros por largo tiempo, incluso antes de que comenzara a registrarse la historia. Ahora bien, ¿cómo veían nuestros antepasados a las naves espaciales? ¿Cómo fue cambiando la percepción de estos misteriosos objetos con el paso del tiempo? ¿Existen los ovnis realmente o todo es una alucinación colectiva tan antigua como la humanidad? Faraón espacial. Del cavernícola Tut saltamos al faraón Tutmosis III, 1458 a.C., en el antiguo Egipto. Según el papiro Tulli, una supuesta transcripción de un papiro egipcio de unos 3500 años de antigüedad, durante el reinado de Tutmosis III se vieron volando en los cielos del Bajo Egipto, al norte del país, varios discos de fuego de cuyas bocas brotaba, curiosamente, un aliento fétido. ¿A qué aludía esto? Aunque es imposible afirmarlo, es probable que ese olor, sin dudas desconocido por los hombres de la época, proviniese de las emisiones de humo u otras sustancias combustibles de las naves. Sigue la descripción del avistamiento. No tenía cabeza. Su cuerpo tenía una vara de largo y una vara de ancho. No tenía voz. Aunque muchos han desacreditado el papiro Tulli como un fraude, también podría pensarse que el adagio de que vuelan aplica a las brujas y también a los ovnis. El olor fétido es algo que se escucha en ocasiones cuando se habla de fantasmas y demonios, lo que puede significar justo lo que la Biblia nos cuenta, y es que todo sería lo mismo: ángeles caídos, demonios, extraterrestres, fantasmas y demonios son la misma cosa, y este olor fétido lo demuestra. Las guerras de las galaxias. Es posible que la primera batalla de naves extraterrestres ocurrida en el planeta Tierra haya tenido lugar hace casi 2000 años, específicamente en el 75 DC, en la región de Judea, antigua provincia romana. Así lo sugiere el historiador romano Flavio Josefo en La Guerra de los Judíos, una obra fundamental centrada en la historia del antiguo Israel. Escribió Josefo: lo que voy a narrar parecería una fábula si no lo contaran los que lo han visto con sus ojos. Antes de la puesta de sol se vieron por los aires de todo el país carros y escuadrones de soldados armados que corrían por las nubes y rodeaban las ciudades. Un detalle curioso en los relatos de avistamiento es que, con el paso del tiempo, cambiaban las formas de los ovnis. Lo que en la cultura romana antigua fue descrito como barcos fantasmas o ánforas voladoras, a finales de la Edad Media fueron cruces, lanzas o globos rojos. En una octavilla elaborada en madera en 1566 por el artista Hans Glasser se cuenta una muy horripilante aparición que muchos entendieron como advertencia divina. Al amanecer del 14 de abril de 1561, en el firmamento de la ciudad alemana de Nuremberg tuvo lugar una confrontación aérea, descrita como una danza errática de esferas y cruces refulgentes azuladas o rojas, rojo sangre, objetos cilíndricos y, también, una enorme lanza negra. 5 años después, en julio y agosto de 1566, se reportaron en la ciudad suiza de Basilea una serie de eventos celestiales en los que esferas rojas, rojo sangre, y negras batallaban en las alturas. Resultan llamativas las coincidencias en las descripciones de las formas y los colores de las naves alienígenas de Nuremberg y Basilea, ocurridas ambas en el contexto de la Reforma Protestante. Un siglo después, ya entrada la Edad Moderna, abril de 1665, 6 pescadores aseguraron haber presenciado una batalla aérea en el cielo del mar Báltico, cerca de Stralsund, en Alemania. Grandes bandadas de pájaros en el cielo se transforman en barcos de guerra. Las cubiertas están repletas de figuras fantasmales. Una descripción cargada de belleza y poesía que no solo reafirma la posibilidad, por mínima que sea, de que los avistamientos son un hecho real, sino que nuestros ancestros estaban más familiarizados con los objetos voladores no identificados de lo que podríamos imaginar. En fin, amigo de Supercrack Estrella, si te gusta mi contenido, dedos arriba y comparte el video para no ser apagado por las élites.